En este vídeo vamos a seguir hablando del condicionamiento instrumental. En este caso vamos a continuar con los contenidos relacionados con el tema 5, concretamente de la asignatura. En vídeos anteriores hemos estado hablando de la extinción, hemos definido la extinción y descrito distintos fenómenos que se asocian con este fenómeno. Este contenido se relacionaba o formaba parte del capítulo 9. Y en este vídeo y en los que vendrán a continuación hablaremos por una parte de la conducta de evitación y por otra parte del castigo, es decir, de los contenidos incluidos en el último capítulo del manual, en el capítulo 10 correspondiente, como ya se sabe, al tema 5 de la asignatura. Decíamos, vamos a hablar de evitación y castigo. En este vídeo concretamente nos vamos a centrar en la conducta de evitación, que es la primera de las dos situaciones que se consideran de control aversivo, es decir, de situaciones en las que el control de la conducta viene determinada o influida por la presencia de estímulos aversivos en el entorno del sujeto. En primer lugar, vamos a definir qué es la evitación y qué es el castigo, aunque ya conocemos estos fenómenos de capítulos anteriores del manual o de temas anteriores. Recordemos en qué consistía la evitación. La evitación era esta situación en la cual la respuesta del sujeto impedía la presentación de un estímulo aversivo. Por lo tanto, se trata de una circunstancia, una situación en la cual se produce una contingencia o se establece una contingencia negativa entre la conducta del sujeto y el estímulo aversivo. Lógicamente, como la conducta del sujeto va a impedir que tenga que sufrir o procesar o sentir en su entorno la presencia de un estímulo aversivo, esta conducta se va a repetir en el tiempo y por lo tanto esta situación de contingencia negativa con un estímulo aversivo lo que va a hacer es aumentar la respuesta del sujeto. Toda respuesta que emita el sujeto y que impida como consecuencia que aparezca en su entorno un estímulo aversivo va a aumentar en su frecuencia o en el número de ocasiones en las cuales ocurre. Por otro lado teníamos el castigo. El castigo era aquella situación en la cual la respuesta causaba directamente la aparición, la presencia de ese estímulo aversivo que hablábamos antes. Por lo tanto, tenemos una situación de contingencia contraria. En este caso, hablamos de contingencia positiva entre la conducta del sujeto y el estímulo aversivo. Lo lógico es, por lo que sabemos ya sobre el condicionamiento instrumental, es que en una situación de castigo la consecuencia será a largo plazo que el sujeto reduzca el número o la frecuencia de esa conducta o el número de ocasiones en las cuales esa conducta se produce. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual si una conducta determinada implica tener que sufrir una estimulación aversiva o tener que sufrir un castigo, lo lógico es que el sujeto con el tiempo deje de emitirla o reduzca el número de veces en las cuales produce o emite esa conducta. ¿Qué tienen por tanto en común los fenómenos de evitación y castigo? Tienen en común que en ambas situaciones ocurre o se establece una situación de contingencia en relación con un estímulo de naturaleza aversiva y por lo tanto ese estímulo aversivo es el que va a tener de alguna manera el control de la conducta. Curiosamente, que estas dos situaciones implican la presencia de un estímulo aversivo, como hemos visto, se deriva de ello dos situaciones distintas respecto a si la conducta aumenta o disminuye su frecuencia. Y por lo tanto, aunque en ambos casos la evitación y el castigo implican la presencia de un estímulo aversivo, como la contingencia en cada uno de los casos es diferente, el resultado de la conducta también es distinto. En un caso la conducta aumenta, en el caso de la evitación, y en otro caso la conducta disminuye, en el caso del castigo. Como consecuencia de esto, estos dos procesos también tienen una situación o se parecen en algo, o tienen una situación que es similar en ambos casos, y es que no solo que se produce la presencia o la relación de contingencia se establece con un estímulo aversivo, sino que ambos procesos implican de alguna manera que con el tiempo se produce un menor contacto con el estímulo aversivo. En el caso de la evitación, porque aumenta la conducta que permite evitar el estímulo, y en el caso del castigo, porque se reduce la conducta que hace posible que ese estímulo aversivo aparezca. Por lo tanto, de una u otra manera, tanto la evitación como el castigo están implicadas en la presencia de un estímulo aversivo, pero no solo eso, sino que la presencia o el contacto con el estímulo aversivo en ambos casos también va a ser menor según transcurre el tiempo.
Hablando o centrándonos en la conducta de evitación, hay un primer estudio sobre aprendizaje asociativo en este contexto, en el contexto de la evitación, que es paradigmático. Es el estudio de Bekhterev que se describe en el manual de Michael Donjan, donde se describe no solo el experimento, sino que también se explican cuáles son las consecuencias y las implicaciones teóricas de los resultados. El procedimiento experimental concretamente consistía en pedirle a una serie de sujetos que colocasen uno de sus dedos, el dedo índice, en una bandeja de metal. Esa bandeja de metal, cuando el sujeto había colocado el dedo sobre ella, dentro del procedimiento experimental, el siguiente paso era hacer sonar un sonido determinado, un sonido de advertencia, que advertía al sujeto de la próxima aparición de una descarga eléctrica en esa bandeja de metal. Por lo tanto, esta advertencia o este tono auditivo se convertía con el transcurso de los ensayos, o debería convertirse, en un estímulo condicionado que se asociaba con el estímulo incondicionado descarga eléctrica. Como ya sabemos, desde el principio o desde los primeros temas de la asignatura, o los primeros capítulos del manual, un estímulo incondicionado, como puede ser una descarga, lo que va a implicar de manera natural va a ser una respuesta incondicionada, que consistirá exactamente en un reflejo de flexión. Es decir, si yo tengo el dedo colocado sobre una plancha de metal y aparece una descarga o sufro una descarga en esa plancha, lo que voy a hacer va a ser, de forma inevitable y totalmente innata, es retirar el dedo, realizar o emitir un reflejo de flexión. Hasta aquí no hay ninguna diferencia respecto al paradigma de condicionamiento clásico que hemos visto previamente. Pero, como veremos ahora, el condicionamiento de evitación tiene una serie de particularidades que lo hacen diferente del condicionamiento clásico. ¿Cuál es esa particularidad? En el caso de emitirse o de producirse una respuesta condicionada, en este caso, lo que va a implicar la presencia o la emisión de esa respuesta condicionada es que no va a aparecer el estímulo incondicionado. Es decir, si yo emito una respuesta condicionada de flexión, cuando suena ese tono auditivo, recordemos que es el estímulo condicionado, si cuando suena el tono yo retiro el dedo, es decir, se produce un reflejo de flexión antes de que pueda ocurrir la descarga, esa descarga no va a ser sufrida por el sujeto, por lo tanto el sujeto, con su respuesta condicionada, va a evitar la aparición del estímulo incondicionado. Esta es una circunstancia que en el condicionamiento clásico, en el condicionamiento clásico estándar que hemos visto hasta ahora, en los estudios de Pavlov y todos los ejemplos que hemos puesto a lo largo de la asignatura, no ocurría. El estímulo incondicionado siempre terminaba apareciendo. Por lo tanto, el condicionamiento de evitación se debe considerar como un tipo de condicionamiento que es distinto al condicionamiento clásico estándar o al condicionamiento clásico que hemos estudiado hasta ahora. Precisamente por esa característica, porque al emitir la respuesta condicionada estamos evitando la presencia del estímulo incondicionado, y veremos que este fenómeno tiene una serie de implicaciones teóricas bastante notables. Que el hecho de que el condicionamiento clásico es distinto del condicionamiento de evitación se puede demostrar o se ha demostrado en diferentes estudios. Aquí reproduzco en esta diapositiva una de las gráficas que aparecen en el manual de la asignatura, donde se comparan el rendimiento o el número de respuestas condicionadas que emiten dos grupos de cobayas en situaciones de condicionamiento clásico o de condicionamiento de evitación. En el caso del condicionamiento clásico podemos entender que se estaba asociando, por ejemplo, un tono con la presencia de una descarga y, sin embargo, la rata o el cobaya en este caso no tenía ninguna posibilidad o no había ninguna conducta que pudiese emitir y que impidiese ese hecho. Es decir, sería un condicionamiento de miedo-temor normal o, digamos, estándar como el que hemos visto en temas previos. Sin embargo, otro grupo de cobayas tenía la posibilidad de evitar esa descarga, y la forma de evitarla era subiéndose a una rueda de actividad en la jaula, que se consideraba la respuesta condicionada. Y como se ve en el gráfico, el número de respuestas condicionadas, es decir, el número de respuestas no condicionadas, sino instrumentales, que impedían la aparición del estímulo incondicionado, es decir, de la descarga, era muchísimo más alta en el caso del grupo de evitación que en el grupo de condicionamiento clásico. Por lo tanto, el darle la posibilidad a estas cobayas de evitarse la descarga subiéndose a la rueda de actividad
implicó un mayor número y una notable diferencia del número de respuestas condicionadas en un grupo respecto al otro. Es decir, más respuestas o más rueda de actividad o más actividad en esa rueda de actividad para el grupo de cobayas del condicionamiento de evitación que en el caso del grupo de condicionamiento clásico. Cuando hablamos de evitación se pueden producir hay dos formas de estudiar la conducta de evitación. Podemos hablar de evitación discriminada o evitación no discriminada o no señalada, ¿no? En este caso vamos a hablar, o en este vídeo vamos a hablar estrictamente de la evitación discriminada y vamos a determinar cuáles son, voy a tratar de explicar cuáles son las características que se asocian con este tipo de evitación. El hecho de que hablemos de evitación discriminada significa que de alguna manera le estamos señalando al animal o al sujeto que se va a producir la aparición de ese estímulo aversivo. La forma de hacerlo, la forma de señalar esta serie de posteriores apariciones de un estímulo incondicionado, lógicamente sería con la presentación de un estímulo condicionado. Y esto va a implicar que la forma de estudiarlo, o la forma de investigar o de realizar experimentos que se consideren de evitación discriminada es mediante el paradigma de ensayos discretos, que recordaremos en anteriores vídeos es el que se oponía al paradigma de operante libre. Recuérdese que en el caso de los ensayos discretos, cada uno de los ensayos implicaba o la retirada del animal de la jaula, ¿no? O en cualquier caso no se realizaban en cajas de Skinner. Por lo tanto, en la evitación discriminada hablamos de una serie de ensayos discretos que veremos ahora que pueden ser ensayos de evitación o ensayos de escape, pero en cualquier caso implica la advertencia de alguna manera o la presencia de un estímulo condicionado previa a la aparición de un estímulo incondicionado. Supongamos que estamos hablando de un programa o un experimento de evitación discriminada en el cual el estímulo condicionado es un tono y el estímulo incondicionado es una descarga eléctrica. Por lo tanto, el EC será un tono auditivo y el EI será una descarga eléctrica. Vemos en la imagen que hay dos tipos posibles de ensayos o de resultados, mejor dicho, o de conductas que puede emitir el sujeto en este contexto. Por un lado tenemos los ensayos de escape, que seguirían la siguiente secuencia, los eventos. En primer lugar, aparecería un estímulo condicionado, es decir, el animal está en su jaula, suena un tono durante un periodo de tiempo determinado y antes de que termine ese tono aparece o el animal sufre una descarga eléctrica. Hasta aquí estaríamos hablando de un paradigma de condicionamiento estándar. La diferencia en este caso es que si nos fijamos en el gráfico hay una tercera línea que se asocia con la respuesta y el momento en el cual el sujeto emite esa respuesta, como puede verse en la última línea del gráfico, el momento en el que el sujeto emite esa respuesta, ese es el momento en el cual se terminan tanto el estímulo condicionado como el estímulo incondicionado. Y aquí es importante recordar que cuando veamos esta gráfica, que la secuencia de eventos es esta, es decir, es la respuesta la que hace que terminen la presencia de los dos estímulos, es decir, podemos ver en la gráfica que tanto la respuesta como los estímulos, como el final de los dos estímulos ocurren en el mismo momento, pero la forma de interpretarla correctamente, la secuencia de eventos, no es que justo cuando termina la respuesta condicionada y justo cuando termina el estímulo incondicionado es cuando entonces el sujeto emite la respuesta, sino al contrario, es decir, cuando el sujeto emite la respuesta, entonces es cuando se termina el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. ¿Qué quiere esto decir? Que la respuesta del sujeto le ha permitido escapar de esa descarga eléctrica y al mismo tiempo ha terminado con el tono auditivo. Estos serían los denominados ensayos de escape, pero luego hay otro posible tipo de ensayos, que es el que se produce cuando se va avanzando, se produce con más frecuencia cuando se va avanzando en el transcurrir del experimento, cuando van transcurriendo cada vez un mayor número de ensayos, y es el siguiente, en el cual, como puede verse en la parte izquierda de este gráfico, los ensayos que se denominan de evitación. Los ensayos de evitación consistirían en la siguiente secuencia se caracterizarían por la siguiente secuencia de eventos. El animal está en la jaula, suena ese tono auditivo, pero antes de que dé tiempo a que aparezca sino el estímulo incondicionado, es decir, la descarga eléctrica, ha sonado el tono,
aún no ha sonado la descarga eléctrica, entonces el sujeto emite la conducta instrumental y eso hace que termine tanto el tono como el estímulo incondicionado, que ni siquiera ha dado tiempo a presentarse. Por lo tanto, tenemos por un lado los ensayos de escape, que ocurren cuando está presente el estímulo incondicionado y sirven para que eso termine, para terminar con la estimulación aversiva, y tenemos los ensayos de evitación, que son los que hacen no que termine el estímulo incondicionado, sino que ni siquiera se presente esa estimulación aversiva. Como es lógico, o como se puede deducir, en un paradigma de evitación discriminada, al principio los animales aprenden a escapar del estímulo, y cuando ya son conscientes de que después de ese tono, de la presencia del estímulo condicionado, aparece la descarga, entonces cuando van adelantando su respuesta, y llega un momento en el cual la mayoría de las respuestas concluyen con una situación de evitación y no de escape. Es decir, aprenden a emitir la respuesta antes incluso de que aparezca el estímulo incondicionado. Una de las formas de estudiar, o la forma habitual de estudiar este tipo de fenómenos de evitación, utilizando señales auditivas o visuales, pero siempre estimulación aversiva, la mayoría de las ocasiones estimulación aversiva en el sentido de una naturaleza relacionada con la recepción de descargas eléctricas. Para estudiar, decíamos, este tipo de fenómenos se suelen utilizar normalmente las denominadas cajas de vaivén, las cuales consisten en cajas similares a las cajas de Skinner, que están divididas en dos compartimentos. En cada uno de esos compartimentos hay una serie de teclas o de señales luminosas o de altavoces que permiten emitir estímulos condicionados visuales o auditivos. Y la presencia de estos elementos en cada una de las partes hace posible que en cada uno de esos compartimentos de la caja se pueda advertir al sujeto de que en esa parte del compartimento va a producirse una descarga. Lógicamente, cuando el animal aprende que ese tono suena en el lado en el que él está manteniendo su actividad, o aparece, no suena un tono, pero aparece una señal visual que anticipa una descarga, lo que va a hacer, lógicamente, el animal es marcharse al otro lado para evitarse la descarga. Y en este sentido, hay dos formas experimentales de registrar su conducta. Se puede utilizar la denominada evitación, la conducta de evitación de dos sentidos, o la de un único sentido. En un único sentido implicaría que la descarga siempre se produce en el mismo sitio y el animal simplemente tiene que desplazarse al lado contrario. Y en el caso de la evitación de dos sentidos, la estimulación aversiva se va alternando entre los compartimentos y los animales, por lo tanto, tienen que ir pasando de un compartimento a otro. La pregunta, desde el punto de vista teórico, que nos podemos hacer una vez ya sabemos en qué consiste la evitación y normalmente cómo se investiga, cómo se estudia, es cómo es posible que se pueda reforzar la conducta mediante la ausencia de algo. Es decir, en el caso de la evitación, recordemos que la ausencia de un estímulo aversivo, de la estimulación aversiva, refuerza la conducta que permite que esa estimulación aversiva no esté presente. Pero claro, a la hora de explicar desde el punto de vista teórico cuáles son los mecanismos de aprendizaje que justifican esta idea, ¿no? El hecho de que algo que no está presente permita reforzar algo, es una situación en la cual no permite explicar correctamente cuál es el mecanismo de aprendizaje que subyace a este fenómeno. O dicho de otra manera, para que una conducta se refuerce, o consideremos que la conducta se está reforzando, tiene que ser por la presencia de algo, no por la ausencia. Tiene que haber algo, no voy a decir tangible, pero tiene que haber un elemento que sea el que nos permita determinar que la conducta se está reforzando. La conducta no se va a reforzar nunca, o no se puede reforzar desde el punto de vista teórico, no se puede defender que la conducta se está reforzando porque no hay algo. Tiene que ser algo que esté presente, ¿no? en ese contexto,
lo que es la causa de reforzar la conducta. Entonces, la mera explicación de la conducta de evitación porque simplemente no hay estímulo aversivo no se sostiene desde el punto de vista teórico. Necesitamos hacer tangible esa ausencia o operativizar esa idea de tal manera que el refuerzo se asocie con algo que realmente está presente en la situación. Esta pregunta se trató de responder, o se ha tratado de responder desde la denominada teoría de los dos procesos de la evitación que postuló Maurer en 1947. Lo que dice Maurer, lo que dice esta teoría, es que realmente lo que refuerza la conducta no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo, no voy a decir tangible, pero algo en la situación. La idea sería la siguiente. Según esta teoría, hay dos procesos que van a suceder de manera secuencial y repetida a lo largo del tiempo. En primer lugar, para que se produzca la evitación es necesario, o sería necesario, desde este punto desde el punto de vista de esta teoría, para que se produzca la evitación el sujeto debe temer o debe tener miedo al estímulo aversivo. Por lo tanto, según esta teoría, o esta teoría trata de explicarlo, postulando que la primera etapa del fenómeno de evitación consiste en un mero procedimiento de condicionamiento clásico mediante el cual el sujeto adquiere miedo. ¿Miedo a qué? Al estímulo condicionado, es decir, al tono que anticipa la descarga. Hemos visto previamente que los ejemplos que yo he puesto hasta ahora en este vídeo implicaban presencia de tono como estímulo condicionado y posterior presencia de descarga como estímulo incondicionado. Bien, lo que dice la teoría de los dos procesos es que el sujeto, por medio del condicionamiento clásico, el condicionamiento estándar que hemos estado estudiando hasta ahora, va a adquirir miedo al estímulo condicionado. Cada vez que suene ese tono, el sujeto va a tener miedo no a la descarga, sino también al propio tono. Ese sería el primer paso de la teoría. La segunda etapa implicaría que se va a reforzar de forma instrumental la respuesta de evitación por medio de la reducción del miedo. Es decir, cada vez que el sujeto escucha ese tono, si emite una respuesta instrumental que termina con el tono, el sujeto no va a pensar solo que se está librando de la descarga, sino va a pensar que, o la asociación que va a establecer es que se ha terminado el tono y por lo tanto después no va a haber descarga. Pero esta matiz es importante porque el sujeto, en este caso, según esta teoría, no está anticipando a largo plazo si se libra o no explícitamente de la descarga, sino que la idea sería, primero ha sufrido una situación, un aprendizaje por medio de condicionamiento clásico, tiene miedo a ese tono, y como posteriormente en la segunda etapa ha aprendido que una conducta determinada termina con el tono, en ese mismo momento también termina el miedo. La ventaja de esta explicación es que, decíamos antes, la ausencia de algo no puede explicar el reforzamiento de la conducta. En este caso, el reforzamiento de la conducta se explicaría precisamente por la reducción del miedo. El miedo está ahí, y es reforzador, o la situación es reforzante porque el miedo se va a reducir y con el transcurso de los ensayos en algún momento va a desaparecer. Curiosamente o paradójicamente, una de las consecuencias fundamentales que debemos recordar en relación con la teoría de los dos procesos de la evitación es que si nosotros logramos en todos los casos que la respuesta instrumental termine con el estímulo condicionado, al mismo tiempo y de forma inevitable estamos realizando o estamos implicando que la situación lleve a una extinción de la relación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Es decir, si cada vez que suena ese tono nosotros retiramos el dedo de esa plancha metálica que decíamos antes, esa asociación que se había establecido previamente entre tono y descarga va a ir desapareciendo porque en cada uno de los ensayos de evitación se presenta el tono, pero nunca se presenta la descarga. No se presenta la descarga, ¿por qué? Porque retiramos el dedo. Esto, como sabemos, en teoría, debería llevar a un proceso de extinción. Y de tal manera que cuando ya no tuviésemos miedo al tono, debido a este proceso de extinción, tarde o temprano el sujeto volvería a poner el dedo sobre la plancha de metal y entonces sería cuando volvería a sufrir una descarga eléctrica. Pero la idea que hay que tener clara es, en este caso, estas dos etapas, o los resultados de estas dos etapas van a mantener una relación de interacción, digamos, repetida en el sentido de que primero siempre se va a producir el condicionamiento clásico. En la segunda etapa, si el reforzamiento de la conducta instrumental de evitación es exitoso, se va a producir una extinción de ese condicionamiento de la primera etapa y, por lo tanto, cuando el sujeto no emita esa respuesta instrumental, va a volver a empezar la etapa de condicionamiento clásico al miedo. Es decir,
Si en primer lugar el sujeto sufre una descarga eléctrica cuando mantiene el dedo sobre la plancha de metal, después aprende en una segunda etapa que retirando el dedo, digamos que se libra de esa descarga o termina con el tono. Cuando pasen muchos ensayos se habrá producido una extinción de la asociación entre el tono y la descarga, y por lo tanto el sujeto entendería que ya no es necesario emitir una respuesta de reforzamiento, una respuesta instrumental de evitación. En el momento en que no haga eso, volverá a sufrir la descarga y volverá otra vez a iniciarse todo el proceso desde el principio, desde la primera etapa. Por lo tanto, esta teoría explica la evitación en términos de escape del miedo condicionado, es decir, de escape de ese tono que está anticipando una descarga, no directamente de prevención de la descarga, en el sentido de no está anticipando voy a mover este dedo o voy a realizar un reflejo de flexión para evitarme una descarga que va a venir posteriormente, sino voy a retirar este dedo porque así se termina ese tono que es el que viene asociado posteriormente a la descarga eléctrica. Pues hasta aquí esta primera explicación relacionada con la evitación, concretamente con la evitación discriminada.